¿Empezamos? Sí, muy bien. Entonces vamos a empezar con esta breve charla en donde hablaremos acerca de cuáles son los octatips que nosotros les podemos dar a ustedes para asegurar que una construcción de bambú dure más de cientos de años, ¿no? Que esa es como la meta de los bioconstructores, ¿no? Lograr construcciones milenarias como antes nuestros ancestros, nuestros grandes constructores ancestrales. Entonces para nosotros muy importante poderles compartir esta información para que los errores que nosotros cometimos en nuestra curva de aprendizaje, tenemos el gusto de estar conviviendo con el bambú desde el 2001, hemos estado construyendo con este material y evidentemente hemos tenido durante esta marcha mucha exploración, porque cuando nosotros iniciamos a construir con el bambú, rondando ahí el 2001, no había mucha información de dónde echar mano. En la universidad evidentemente no te enseñaba nada de esto, y la web ofrecía información pues no corroborable, ¿no? Entonces pues nosotros tuvimos que darnos a la tarea de hacer eso, de investigar lo poco que había, y sobre eso ir pues experimentando y cometiendo algunos aciertos, cometiendo errores, ¿no? Que justamente la idea de esta charla es eso, es tratar de evitar que ustedes lo cometan y juntos vayamos construyendo una cultura en torno al bambú, una cultura cada vez más responsable, cada vez más eficiente, para pues también allanar este camino y darnos mejores resultados profesionales y con esto mayor confiabilidad al bambú y tal. Esa es la intención de esta charla. Son 6 consejos, no quiere decir que sean los únicos, quiere decir que son los que consideramos más importantes en este momento, pero obviamente hay muchos más y cada uno se detallará a su tiempo. Perdón. El primero que les queremos compartir, obviamente, eso es algo general en todas las construcciones, es la forma de la cimentación. La forma de la cimentación responderá a dos factores principalmente, que va a ser las cargas que la edificación va a descargar y la capacidad del suelo para recibirlas. Por eso vemos que hay diferentes cimentaciones. Entonces, cuando hablamos de construcciones con bambú, afortunadamente estamos hablando de una construcción ligera. El bambú es un material bastante ligero en relación a su resistencia, que también combinado con técnicas como el bambureque, que ahorita estamos usando mucho en nuestras construcciones, nos generan envolventes fuertes, acústicas, térmicas, pero ligeras. Entonces eso nos lleva a descargar poco peso a la cimentación, por lo cual siempre veremos cimentaciones en general, en construcciones obviamente pequeñas, pero cimentaciones muy básicas. Entonces eso tendríamos que ir analizándolo con su ingeniero y con la capacidad de carga del sitio para diseñar una cimentación. Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la forma que va a tener su cimentación, ¿de acuerdo? La segunda que es muy importante también, es con qué materiales puedo yo cimentar. Podemos generar cimentaciones de mampostería, por ejemplo. Claro, se puede anclar el bambú a cimentaciones de piedra. Se puede anclar, obviamente, la que vemos aquí en la foto, es una cimentación de cadenas de concreto armado, que son como muy típicas, y evidentemente hay formas de cómo el bambú entrega a esta cimentación. Lo importante es que el material que elijamos sea un material evidentemente más fuerte que el bambú, sea impermeable, puesto que va a estar expuesto a las peores condiciones abajo del suelo. Entonces el material que ustedes elijan debe cumplir esas características, ¿no? Cualquier cimentación de concreto al parecer las cumple, las de piedra evidentemente tenemos miles de años de pruebas de que funcionan, pero también cimentaciones alternativas como rellenar costales de grava
lo hemos hecho, encajonados con malla electrosoldada, repellada, se conforma una especie de cajón cimentación que también nos permite anclar el bambú ahí. Entonces tenemos también formas, tenemos materiales. Cuando hacemos la cimentación, cuando diseñamos la cimentación, es muy importante especificar claramente los detalles. Es muy importante. A diferencia de una cimentación convencional, cuando hablamos de una estructura de bambú que va a entregar la carga a una cimentación, no podemos otorgarle esfuerzos a la carga más que su propio peso. Una cimentación de concreto, tú le puedes asignar esfuerzos de momento. Es como cuando tú anclas un polín y puedes rigidizarlo, ¿no? Pero con el bambú no podemos hacer eso. Cuando diseñamos estructuras con bambú, las diseñamos pensando mucho en una silla, pensando mucho en una nave espacial, ¿no? Entonces que solamente llega y aterriza en el terreno. Es decir, solamente descarga su peso y el peso de uso. No genera esfuerzos en este anclaje. Perdón, este anclaje se detiene en la misma estructura, en el mismo diseño de la estructura. Evitamos esos movimientos como una silla rígida. Solamente necesitamos anclarla a la cimentación, que es básicamente lo que estamos haciendo en el tema de los detalles, ¿no? Entonces es muy importante eso, ¿no? No conferir mayor esfuerzo a la cimentación que el esfuerzo de transferir la carga de su propio peso y el peso de uso. Y especificar claramente cómo vas a conectar, cómo vas a ensamblar la estructura de bambú con, en este caso, una cimentación de concreto armado, ¿no? Que ya lo veremos a detalle, pero la idea es que se saca una punta de una varilla anclada a la parrilla de la cimentación. Esa varilla se introduce por el bambú, según el cálculo, 2 o 3 canutos, y estos se rellenan de mortero, ¿no? Pero entonces se tienes que especificar cuáles son los canutos que van a rellenar, ¿no? Se tiene que especificar en el plano dónde va a ser la abertura. Hay cosas que hacemos como lógicas, ¿no? Que decimos, bueno, si vamos a rellenar un canuto, que es el espacio entre dos nudos, pues parecería muy lógico que vas a buscar siempre el punto más alto, pero en la obra hay muchos factores y distracciones que valen mucho la pena especificar incluso eso. ¿Dónde vas a hacer la perforación para rellenar el canuto? ¿De qué va a ser la mezcla? ¿Cómo tienes que vibrar el bambú para que realmente asegures que tengas un elemento homogéneo cuando la mezcla seque, ¿no? Inclusive, cuando hacemos el anclaje del bambú a la cimentación, muchas veces activamos varias fibras del bambú mediante el uso de varias varillas, varios espárragos entrecruzados, como los podemos ver aquí en este detalle. Pero no le agarro esto aquí. En este detalle vemos cómo van las varillas, primero en ese punto, luego van en ese sentido, luego van en otro sentido. Entonces la misma varilla va cambiando. Son pequeños detalles, pero que logran que tu cimentación finalmente cumpla con los requisitos estructurales y pueda transmitir el peso de forma rápida y efectiva. Entonces, detallar la cimentación, ¿no? Máximo detalle. ¿Dónde vas a colocar las barras? Es muy importante que el bambú siempre entregue con nudo en la base. Es súper importante. Todo se especifica en los planos. Nosotros lo especificamos como nudo obligado en esta pieza, ¿no? Tenemos que tener siempre al final del bambú, cuando va a entregar cimentación, un nudo. Y la entrega entre el bambú y la cimentación debe ser siempre a través de un material impermeable. Vamos a intentar tratar de reducir al máximo la exposición del bambú al agua y al sol, los elementos que vamos a ver ahora. Entonces, mucho de eso vamos detallándolo en la cimentación para que pueda ocurrir. El cuarto, un traguito de café. El cuarto.
El cuarto es uno de los consejos más importantes que les puedo dar. Si de esta charla te quedas solamente con el cuarto, vamos muy bien, muy bien. El cuarto es rodapié. El bambú, al igual que otros sistemas de bioconstrucción, como el adobe, ¿no? Como el bajareque, necesita estar aislado de los elementos que lo degradan. Cuando hablamos del agua, ¿no? Pensamos evitar no solamente el agua de la lluvia, sino también el agua del suelo. Entonces, como quizás una de las leyes o de las reglas que les recomendaría seguir es esta: nunca embeban el bambú en la cimentación. Se antoja porque le da rigidez a la estructura. Ciertamente, cuando empiezas a construir con el bambú y no entiendes que son conexiones articuladas, ¿no? Y que tienes que trabajar con diagonales, con contraventeos, quieres confiarle estos esfuerzos a la cimentación, como lo hace cualquier otro sistema constructivo, como el acero, ¿no? como el concreto, ¿no? Pero no, en el bambú no se puede. Entonces, en el bambú nunca ahoguen el bambú en la cimentación. Jamás. Yo conozco gente en Asia que lo está haciendo, y salen fotos en donde pues, le ponen chapopote, lo tienen de arena. Nosotros lo hicimos hace 20 años y vivimos con tristeza cómo se fue el bambú. No se pierde luego, sino tarda tiempo, tarda años, ¿no? A veces hasta 5 años, pero de que lo pierdes. El bambú que embebes en la cimentación, lo pierdes. Porque, pues evidentemente está en contacto con la humedad que está pasando por capilaridad dentro del elemento, y esto poco a poco lo va deteriorando. Aquí ustedes pueden ver una foto de un bambú que estaba embebido en la cimentación, y luego la parte aérea que obviamente no estaba en la cimentación. Entonces lo que pueden ver, lo que estaba embebido en la cimentación está prácticamente podrido, pero arriba lo ves perfectamente. Entonces no tienes forma de inspeccionar el bambú. Recuerden ustedes que es muy importante, siempre es muy importante que el bambú lo puedan ver. Es muy importante que los elementos estructurales sean visibles para la inspección, para el mantenimiento, para asegurar que tu bambú no está expuesto a la humedad, que no está expuesto ya a un ataque xilófago. Aún bambúes preservados tienen, por algunas condiciones de preservación, exposición a los insectos. Entonces hay que tenerlos en observación, o al menos que estén completamente embebidos en mezcla, como lo es el bajareque. Entonces siempre el bambú sobre un pedestal impermeable, aún al interior de las construcciones, aunque no le llueva al interior de las construcciones, tengo que ponerle pedestal, sí, porque la humedad de la trapeada es humedad que le va a afectar también al bambú. Entonces siempre en un pedestal, eso es súper importante. Pasemos al quinto, penúltimo consejo. Qué lástima con Dani, que apenas está llegando, ya sacando la charla. Pero el quinto es el correcto anclaje. Hay muchas formas de anclar el bambú a la cimentación. En este caso, nosotros estamos usando unas piezas metálicas que van sujetas al interior del bambú, y con una especie de canaleta perforada, ¿no? Es que se ajusta a otra canaleta ahogada en la cimentación, se empata con un tornillo y tenemos ahí una conexión articulada, fácil también, muy fácil de ensamblar, ¿no? También, como comentaba, ¿no? Puedes ensamblar con un elemento metálico al interior del bambú, relleno de mortero, y eso hace una especie de tapón con el cual puedes hacer transferencia de peso en el bambú. Pues hay que ver aquí en este detalle, pero vemos cómo está la barra soldada a esta placa está perforada, lo que permite que con un tornillo se ensamble a la cimentación. Y de este lado
amarra a una barra que está atravesada en el bambú. Entonces, de alguna forma, el cemento y el bambú no tienen adherencia estructural, no se pegan, ¿no? Cuando llenamos el canuto de mortero, no estamos esperando que tenga una adhesión estructural entre ambos, no se pegan. Lo que estamos buscando es una especie de tapón, que una vez que ya con el mortero la barra intente desplazar no solamente al bambú, sino también a todo el mortero que está embebido al interior del bambú, maximizando entonces la superficie de contacto, lo que le da mucho más resistencia a las estructuras con bambú. Y finalmente la protección por diseño. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a la hora de estar tú dibujando, proyectando tu estructura con bambú, tienes que tener muy en cuenta cuáles son los agentes que la degradan. Si queremos que nuestras construcciones duren más de 100 años, que es como el objetivo, necesitamos asegurar entonces que el bambú está alejado de los elementos que lo degradan. ¿Cuáles son esos elementos principalmente? Bueno, el más evidente son los insectos xilófagos, lo que seguramente lo conocerán como la polilla, el Dinoderus minutus. Ese elemento, este pequeño insecto, pues que vive y se alimenta del bambú, ¿no? Hay varios insectos que hacen esto, ¿no? Que comen la madera, los hongos, los líquenes también. Son elementos que a través de mucha exposición a la humedad también empiezan a degradar la madera. Entonces estamos viendo que el bambú no le va bien al exponerlo con la madera. Y esto es algo como muy importante, que lo debemos tener muy en cuenta en nuestros diseños, porque al principio, cuando empezamos a usar el bambú, pues la verdad es que lo queremos mostrar, ¿no? Entonces, las primeras estructuras quieres que el bambú se vea, ¿no? Impactante, impresionante, ¿no? Pero la verdad es que lo mejor es que el bambú no se vea, ¿no? En las últimas obras que estamos realizando, ya solamente te enteras que es bambú cuando estás al interior. Antes sí lo exponíamos muchísimo y se tostaba el sol, se tostaba la humedad, entonces eso requería mucho mantenimiento, que lamentablemente en México, en varias partes del mundo, no hay la cultura del mantenimiento. No hay la cultura del mantenimiento, entonces muchas estructuras se empiezan a deteriorar y ahí se dejan hasta que pues llegan a tener una falla, ¿no? Y pues no es nada bueno para todos los que construimos con bambú que esto ocurra. Entonces, entre menos expongas el bambú al agua, a la lluvia, mucho mejor, ¿no? Entre menos expongas también el bambú a los rayos solares, ¿no? Los rayos UV degradan la epidermis del bambú. Entonces tampoco puede estar tan expuesto a los rayos solares. Entonces, pensemos el bambú como unos huesos, ¿no? Los huesos son muy fuertes, son ligeros, ¿no? Pero están cubiertos con una piel que los protege. Entonces todo el bambú debe estar cubierto, todas sus construcciones deben estar perfectamente cubiertas al sol y al agua, porque de lo contrario su mantenimiento va a ser muy elevado y es muy probable que no lo den, y entonces vas a empezar a notar estas digamos como patologías en el bambú, ¿no? Por ejemplo, cuando ves el bambú que está completamente blanco, esto es una clara evidencia de que el bambú se está quemando, de que los rayos UV están degradando la epidermis, su protección, y por lo tanto dejándolo expuesto también pues, al agua y a diversos ataques. Y cuando el bambú está muy expuesto al agua y empieza en un proceso de pudrición, van a encontrar manchas negras, ¿no? Entonces, eso es una forma de ver que el bambú está sufriendo en las condiciones que lo estamos poniendo. También debemos poner en cuenta el incendio. Obviamente es un material, es una madera, bueno, es un material flamable, ¿no? Que si bien pasa normas ignífugas, es decir, que
no es que no se queme, sino que nos da el tiempo necesario para salir de la construcción, ¿no? Antes de que esa se caiga. Eso es algo también muy importante. Cuando el bambú colapsa, no colapsa súbitamente, sino más o menos que de una forma plástica. Pero también en tu propio diseño, que es algo que estamos incorporando en los últimos diseños que hacemos, ¿no? Vamos como incorporando sistemas de cortafuego, ¿no? O sea, pensamos dónde es posible que se pueda iniciar un fuego y cómo es posible que a través de la combinación de ciertos materiales, ¿no? Puedas también hacer unas brechas cortafuego, digamos, dentro de la construcción, aunado a un sistema antiincendios, que siempre es pues, muy importante tenerlo, ¿no? Pero también ten en cuenta que aún esos sistemas antiincendio requieren mantenimiento, ¿no? Y parece asombroso, pero la gente no da mantenimiento aún a sus negocios. Apenas se quemó un hotel muy famoso en la isla de Holbox, ¿no? Por incendio, ¿no? Pero eso es algo normal en la isla, ¿no? Porque pues, todos usan una cubierta de palma muy bonita, pero sumamente flamable, ¿no? Y sus sistemas antiincendios ahí están, pero pues debido a que también están expuestos a sistemas, a ambientes muy fuertes, que no hay mantenimiento, que no se los dan, y pues empieza una chispita y se va el fuego. Entonces, en cuanto a mantenimiento, que también es un tema así con mayúsculas, nosotros primero pues, lo compartíamos con el cliente de voz a voz, luego lo ponemos en los contratos, y aún así hay muchos pues, clientes que no lo hacen. Entonces, dentro de tu propio diseño, lo que estamos haciendo ahorita es, bueno, imagínate que no hay nadie. ¿Qué pasa si, como ese programa de Discovery Channel, ¿no? En donde 100 años sin humanos? Entonces, ¿cómo nuestros diseños pueden ir asegurando que nuestras construcciones pues duren más de 100 años sin mantenimiento, ¿no? Eso es más o menos lo que estamos ahora caminando con este diseño.